Siglo a Siglo es una presentación de Inverfin, Record Electric, Shorty Beef, Agroveterinaria Ferheim, Classic, Frigorífico Neuland, Electrodomésticos Fama, IMAG, H Plus Balanceados, Estaciones de Servicio ECOP, Lácteos Lactolanda, Mercotec. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Siglo a Siglo y hoy vamos a hablar de un tema neurálgico para una república como es la educación. Nos honra con su presencia el ministro de Educación, Luis Ramírez. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arnoldo? Un gusto compartir contigo. Un placer realmente estar en este programa. Cuando asumió el nuevo gobierno y se barajaban los nombres de quienes eran los candidatos a ministro, bueno, costó un poco convencerte. Estabas muchos años, siempre en el ámbito de educación, pero en el sector privado. Lanzarte a la arena pública no es sencillo. No es sencillo, no es sencillo. Digamos, uno tiene toda su vida y su trabajo construido, que no es fácil también el sector privado, Arnoldo, vos sabes muy bien. Y llevar una vida construyendo y bueno, después animarse a esto que es tan distinto que es la gestión pública, no es un paso fácil, no fue un paso fácil y yo creo que nos falta también eso, personas que habiendo construido cosas en el sector privado se animen a entrar al sector público, ¿verdad? Pero no es tan fácil como eso. Cuando uno lo hace con motivación correcta, llámese patriotismo, amor por lo que se hace, en este caso la educación. Bueno, ojalá que todo salga bien, ministro. Creo que es el segundo año que estás ahora yendo y viniendo en el Congreso debatiendo el presupuesto, ¿verdad? Porque el primer año, bueno, uno debate una planilla que ya se va llenando, pero ahora ya es un presupuesto propio, digamos, elaborado, pensado por el equipo. Así mismo es. Conste que el margen que tiene el ministerio tampoco es un margen todavía muy grande. Esto quiere decir que nosotros le dimos prioridad al salario de los docentes, cumplir con esa deuda histórica con los docentes, de llegar a un salario mínimo que sea considerable y respetable, y eso lleva al 90% de todo el presupuesto. El otro porcentaje se reparte en cuanto a el funcionamiento, la vivencia un poco del ministerio, que ahí lleva casi un 1%, y el resto se reparte en las grandes inversiones que también tenemos que hacer. Pedimos para reparación y mantenimiento de las escuelas, que hace 12 años no se presupuesta. Hay que recordar que eso quedó un poco en manos de gobernaciones y municipios. En algunos lo hacen muy bien, en algunos lo hacen bien pero es insuficiente y otros no lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí hay siempre algo que recae sobre el ministerio y que es bueno poder tener un pequeño recurso para ir sosteniendo el mantenimiento de las escuelas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le pidieron al Congreso para el ítem reparación de escuelas, de aulas, etcétera? ¿Y cómo sentís la reacción de ellos? No, nosotros pensamos que tiene que estar entre 5 y 10 millones de dólares más o menos para hacer un mantenimiento de 4.000 escuelas, incluyendo todas las que no están priorizadas. Hoy estamos en 900, vamos a terminar el año reparando 900 escuelas priorizadas. El año que viene queremos llegar a esas otras 1.000. Por lo tanto, también lo que hicimos fue dividir la dificultad en por lo menos 2 periodos. De manera que el 25 y el 26 nosotros terminemos de invertir y de poner la reparación. Entonces, con 5 millones estamos bastante bien y creo que es un poco lo que refleja este presupuesto. Bueno, si hablamos de las construcciones, el MOPC se va a dedicar a las construcciones, a las nuevas,
¿Es cierto que se va a construir un colegio modelo en cada departamento, una institución importante? Sí, ese es el proyecto. El proyecto es revitalizar una institución importante. Hay muchas instituciones importantes en cada uno de los departamentos. Los CRE en general son los centros regionales de educación, tienen 2.000, 2.500 alumnos. Entonces vamos a comenzar con el Colegio Técnico Nacional y el Colegio Nacional de la Capital en Asunción. Y tenemos hoy uno en Piribebuy, otro colegio con el Oviedo y otro colegio que va a estar en Guairá, que son los primeros 3 que vamos a comenzar en el interior. De manera que ahí pongamos no solo la infraestructura, sino también el material docente, el personal docente calificado. Y un poco el tema de la infraestructura es bastante complejo, Arnoldo. Como vos decís, el MOPC se va a encargar de 316 grandes construcciones, independientemente 316. De eso. En este periodo de gobierno. En este periodo que esperamos nosotros, que si todo sale bien, en 2 años más tener las 316 listas. ¿Con recursos de Itaipú o de un préstamo? Con recursos del Banco Mundial, de un préstamo del Banco Mundial. Nosotros ya hicimos el relevamiento de las 316, van a ser construcciones importantes y eso independiente de todo lo otro que estamos haciendo y de estas grandes construcciones emblemáticas, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a darle un empuje y un impulso a la infraestructura muy, pero muy importante en los últimos años. Entonces, como decías vos, estos 2 años con los que estamos previendo el presupuesto. Y eso es algo que no se venía haciendo, no veníamos destinando presupuesto porque el presupuesto estaba en gobernación y municipio, lo cual va a seguir, pero también va a seguir con una dirección concreta que es comedores, baños y el tema de las cocinas para complementar con el proyecto Hambre Cero, ¿verdad? Entonces, el municipio y la gobernación les podemos pedir específicamente eso y nosotros vamos a entrar en el otro grupo de reparación. Entonces, el trabajo es más ordenado porque resulta que también vos llegás hoy a una localidad y la gente te pide desde su necesidad y la necesidad más vista, más sentida, por lo menos lo que yo recojo al recorrer, es que quieren el tinglado. Sí. Famoso tinglado para la actividad y no está mal. Para el deporte o lo que claro, los eventos, no está mal, es el corazón, pero nosotros decimos aquí falta agua, aquí falta baño, aquí falta cocina, que son prioridades que nos marcamos y le marcamos al municipio y la gobernación. Una vez que cumplimos con eso, podemos ir a las otras necesidades o nosotros podemos complementarnos, ¿verdad? Nos encontramos con los años también con muy nobles iniciativas, pero a veces el predio de la escuela o del colegio no está sobre una propiedad del Estado, ni siquiera del MEC. ¿Cuántas veces como senador nos tocó, expropiar o poner a nombre del MEC algún lote, alguna propiedad? Porque cuando no tiene seguridad jurídica a nombre del Estado, no se puede invertir porque es una malversación de fondos. Es correcto lo que señalás. 1.200 escuelas tenemos en esa situación. Y es un trabajo tremendo. Imagínate. De titular correctamente. Conseguir que la que donó en su momento. Es ir a buscar porque a veces donó el abuelo, los nietos que están ya no conocen, no tienen, no sabían luego que... O sea, hay un trámite muy complejo para 1.200 instituciones. Y también en el tema de la infraestructura es muy complejo. La gente dice, bueno, hay que reparar el techo. No, porque tenemos 3.000, un poquito más de 3.000 escuelas con menos de 50 alumnos. Y ahí hay escuelas que vale la pena, merece, porque en 300 kilómetros a la redonda no hay otra escuela. Lo único que hay, hay que adecuar. Pero hay otras que a 100 metros tenés una escuela con 200 alumnos y vos tenés una escuela con 20 alumnos. Y bueno, ahí tenemos que entrar en un plan de optimización también. La gestión es clave en todo esto también, Arnoldo. Cuando se manejan números es importante la actualización. El último censo puede ser muy debatido en muchos sentidos, pero nos arroja datos llamativos. Una de las cosas llamativas, por ejemplo, la 7ª ciudad más grande del Paraguay, Pedro Juan Caballero. Un dato que la gente no tenía así en su radar. De repente creía que Encarnación, Oviedo, Caguazo era más. No. 7º lugar está Pedro Juan, por ejemplo. Eso significa que aglutina mucha gente y especialmente chicos también. Hay lugares que se van despoblando y otros lugares que se van urbanizando. Y esa dinámica tiene que ver con las decisiones del MEC. Sí, sin duda, porque como bien señalás, nosotros hoy, por dar un dato, tenemos unos institutos de formación docente donde no hay alumnos. No hay alumnos. No, pero vos te vas y sí, no hay alumnos, no hay escuelas. O sea, migró la gente, no está más ahí la gente. La gente se fue a otra comunidad, se fue a otra región, se fue a
a otro lugar porque también la gente va en busca del desarrollo y del trabajo, Claro, ¿verdad? Y hay claro. zonas que están muy pujantes, van a estar muy pujantes y se van a desarrollar y bueno, ahí se está concentrando hoy la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la población, según el censo somos 6.109.000 habitantes en Paraguay 2022. Eso también reflejó porque había una expectativa que éramos 7,5, pero el número real, según INE, es 609. Y eso también repercute en los números del MEC, en el sentido, bueno, ¿cuántos alumnos realmente tenemos? Repercutió, y voy a dar solo 2 datos. Con este nuevo censo, la escuela se volvió universal desde el preescolar. Ah, qué interesante. Sí, sí. Universal desde universal desde el preescolar. preescolar. Ahora fuimos por más, que es ya los chicos de 3 años y 4 años. Sí. Vamos para habilitar los centros para tener a estos chicos, donde todavía sí tenemos déficit. Pero hoy el preescolar se volvió universal con este nuevo número. Y Muy otro bien. dato muy importante, en algún momento algunas organizaciones manejaban 400.000 jóvenes fuera de la escuela. Con el censo hoy, no digo que está bien, pero son 50.000, No son 400. no son 400. O sea, se ¿verdad? ajustaron muchos Entonces, números. este nuevo censo nos pone en otra situación, ¿verdad? Yo en una situación en la que creería que es más cercana, podría haber más, menos después, pero es más cercana a la realidad. Bueno, y cuando hablamos de números, la cantidad de docentes y administrativos en el MEC, ¿cuántas personas están a tu cargo? En el MEC hay 78.000 y poquitos docentes, más todo un grupo de más de 5.000 funcionarios administrativos, ¿verdad? O sea, estamos hablando... 78.000. Sí, 78.000 más. Y de los cuales ustedes manejan la curva, ¿cuántos se van a ir jubilando en los próximos años? 1.800 por año es la Es un poco jubilación. lo que se van. Sí, se van. Y esos son los que se incorporan. En algunos casos, porque teníamos al tener escuelas que tenían más maestros que alumnos, Sí. hay también ahí como un reciclado, Ajuste digamos, de que hacer. maestros, ajustes, de manera que no siempre hay que llamar, pero sí existe un déficit, sobre todo en la educación media, porque nosotros tenemos hasta el 9º grado buena cobertura, pero cuando vamos a entrar a la media empieza a faltar esa educación, porque es más difícil conseguir un maestro de matemática, de lengua, de física. Entonces tenemos las escuelas muy pobladas con la educación media, aulas de 40, que había que desdoblar, ¿verdad? Habría que tener 2 aulas a lo mejor de 25. Y detrás de ese proyecto nosotros estamos ahora para poner los maestros que faltan para tener una cantidad de alumnos con los que se puede trabajar, ¿verdad? ¿A qué apunta la máxima autoridad del MEC cuando hablamos de educación? Una tremenda responsabilidad. No solamente de haber cumplido con una educación, llenar los papeles. O sea, ¿qué tipo de ser humano queremos formar para el Paraguay que queremos? Después de la pausa hablamos con el ministro de eso. Estamos de regreso con el ministro de Educación aquí en Siglo a Siglo, Luis Ramírez. Bueno, mi esposa era docente, entonces sé de primera mano cómo viene la cuestión. Que muchos papeles se tenían que, por lo menos hasta hace pocos años, completar como maestra de primer grado, de segundo grado. Muchísimo papeleo y cada vez más complejo cumplir con todos los requisitos de la institución, del MEC. Y finalmente, bueno, esa es una forma de medir cierto tipo de eficiencia o de que se hicieron bien las cosas. Pero, ¿cuántos alumnos, ministro, están aburridos de nuestra escuela? Da hey la educación. O sea, se despiertan y medio a la fuerza, lento era al aula. Sí. Pero, ¿cómo podemos hacer para que dé gusto y quieran irse al aula? Mira, hay 2 conceptos. El primero que señalás es verdad. Tenemos una cantidad de papeleo y de papeles que se llenan que mi expectativa es que podamos digitalizar la labor. Aunque no tengamos efectivamente la señal todavía en las escuelas o el internet, que el maestro pueda ya digitalmente para que después cuando tiene internet y se conecta esos datos puedan ser absorbidos por la base central, ¿verdad? Donde simplifiquemos la vida del docente.
Eso es fundamental hacer Sí. y es uno de los elementos en los que estamos trabajando. ¿Para qué? Nosotros en el MEC tenemos 5 sistemas hoy informáticos, ninguno conversa con el otro. Cada uno compartimiento está. Exacto. Entonces estamos trabajando en un diseño de conversación de los sistemas o de la generación de un sistema que sea lo más compatible posible con la mayor cantidad de instancias. Y ese es un trabajo muy importante y que además nos va a permitir tener claridad de algunos números para tomar ciertas decisiones y determinaciones y ver dónde hay deficiencia y dónde tenemos abundancia. Eso es importante para la gestión, es muy importante. Y después va a agilizar mucho la vida de un docente, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, la institución llamada escuela en el mundo está viviendo una crisis porque lo que pasa en la escuela está muy lejos de lo que pasa en la vida real. Entonces tenemos que lograr hacer ese encuentro. Nosotros tenemos una propuesta que se llama Escuelas Abiertas, Muy bien. que abrimos la escuela donde hacemos deporte, arte, música, pintura, van a trabajar expresión, van los músicos, estamos en un proyecto, la música va a la escuela donde van los músicos de primer nivel, músicos paraguayos, para hablar de la historia de la música y de paso cantarla. Entonces, realmente ahora estamos con la guarania, está Ricardo Flecha, por ejemplo, contándole a los chicos la historia de la guarania, la historia de las músicas y después cantando, y realmente se genera una dinámica distinta. Pero otra de las cosas que nosotros trajimos, Arnoldo, es queremos medir. Nosotros no queremos hablar porque está bien la filosofía, la base de todo proyecto, pero tenemos que poder medir y estamos midiendo el impacto en los chicos que se van a escuelas abiertas y pasan 2 cosas. Primero, mejoraron su estima. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que aprenden y que son capaces de aprender, solo que de otra manera. No a veces pues el que va al aula no aprende como y cuando la maestra le pide, aprende después. Pero ¿qué pasa? Ese que va a ese sistema y no entra dentro del sistema cree que es una persona incapaz. Cuando descubre que no es incapaz, sino que es capaz para muchas cosas, se vuelve a entusiasmar. Pero ¿sabes lo más grande? Se vuelve a entusiasmar con él mismo. Claro, la autoestima. La autoestima. Y tiene propósito de vida. Exacto. Y eso no tiene precio. El propósito de vida. Puedo tener un propósito. Y ese es uno de los valores más grandes que tiene que tener nuestra educación y que le estamos dando a través de este proyecto de escuelas abiertas, por lo que vos decías. Lo más importante que un joven tiene que definir o decidir hoy es su proyecto de vida. Claro. Y voy a poner un ejemplo real. Me pasó con un joven que quería ser médico. Entonces le mandamos nosotros una pasantía al hospital de clínica, 15 días. Cuando volvió me dijo, no quiero ser médico. ¿Y qué pasó? Le digo, no quiero vivir como vive un médico. ¿Viste? Al conocer cómo vive, cómo es su guardia, su día a día. Imagínate. Pero tenía un propósito. Tenía una vocación, pero la vocación puesta más su manera de vivir, su propósito, es cuando se puede una persona proyectar y encontrar una profesión, ¿verdad? Muchas veces, ministro, parece que cuando entran en un sistema, que es la escuela, con un maestro, un director o directora, es como que se le apaga, o sea, se le disminuye y se le obliga a entrar en un sistema en el cual ese chico o esa chica es un problema, porque tal vez una persona con mucha dinámica, con mucha pila, pero no encaja. Yo me acuerdo, en nuestra época, amigo, era otra forma la educación, ¿verdad? No sé si te acordás, nosotros teníamos que poner las uñas sobre el pupitre, venía la profesora con la regla, si estaba sucio, brin, religada con la regla de madera, y teníamos que mostrar el recreo, ¿verdad? Lo que trajimos para el recreo, teníamos que, o sea, era una forma muy diferente. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día parece que los chicos que salen del sistema, que le sacan del quicio a la maestra, al profesor, porque o son muy hiperactivos, o tienen, no sé, hoy hay tantos, más que enfermedades, son diferentes conductas, cambios de conducta que hacen que sea complicado para una maestra manejar 20 o 30 personalidades diferentes. Totalmente. Y hoy este es uno de los puntos crucial cuando evaluamos la educación, porque muchas veces creemos que es un problema solamente de la enseñanza y el problema muchas veces es del aprendizaje, es decir, el joven, el niño, no aprende o aprende de un modo distinto al que la maestra enseña. Así es. Y en general, todos nuestros hijos hoy, con la velocidad del mundo digital,
tienen un esquema de aprendizaje muy diferente. Sí, aprenden de la vista, celular, Sí. lo que sea. Y entonces, y sobre todo para graficar nomás, resulta que una persona para tener un concepto siempre tiene que tener una imagen. Antes la Sí. imagen era imaginada. Sí. A través del libro vos te imaginabas. Creatividad. Hoy la imagen te da ya Ahí. te da el celular. Sí, así es. Entonces cambia la velocidad del Muchísimo. aprendizaje. Y a veces papá y mamá tampoco nos pueden acompañar porque ellos también vienen de la escuela antigua. Totalmente. Entonces, totalmente. vos le pedís como director o docente a papá, mamá que le ayude, pero están también mano arriba. Sí, realmente. arriba. Es una dificultad, por eso hoy decíamos nosotros, la comunidad educativa. Ahí tiene que aprender papá, tiene que aprender mamá, tiene que aprender el profesor, el director mismo tiene que ayornarse en ese sentido. Estamos comenzando una capacitación y formación para directores que vamos a lanzar el año que viene específicamente para ello, porque el factor de éxito de una escuela es su director, ¿verdad? Claro. Y no recuerdo haber escuchado su formación, su capacitación. Y ¿sabes otra cosa que pasa en el sistema, Arnoldo? Un buen profesor, para mejorar hoy, se torna director de la escuela. Pero las habilidades dirigenciales son muy distintas a las pedagógicas del aula, pedagógica, categórica. ¿verdad? Entonces era un buen profesor, Pero no es un buen director de pero por no ende, te asegura no que sea un buen automáticamente. director. Totalmente. Bueno, si hablamos de la responsabilidad del MEC, ¿quién prepara a los docentes? Hay institutos de formación docente que son estatales, de instituciones del Estado, y hay otro del sector privado. ¿Quién regula ese sector, ministro? No es que estamos generando docentes formados desempleados porque no hay espacio, no hay cupos. El rector del sistema de formación docente del ministerio, que tiene hoy 41 centros a su cargo, 40 más la Escuela Nacional de Educación Física, y de esas 40 tenemos licenciadas, es decir, hay algunos institutos que han hecho un proceso de licenciamiento y acreditación a través de la ANEAES, y otras que no han pasado, están en proceso, y otras que no han pasado y están muy atrasadas. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar definición y decisión. Estamos también cambiando un poco la lógica, donde estamos perfeccionando 6 para los temas que creemos son fundamentales: matemáticas, ciencias, lenguas, el desarrollo emocional, todo lo que hace a la educación de la primera infancia, y uno especializado en educación indígena. Ese es un temazo. Todo un tema, Sí. todo vos conocés muy bien, así que eso es algo que específicamente se tiene que enseñar. Son los 6 que vamos a especializar. Otros vamos a especializar en educación inicial, le llaman, que es la formación de entrada, y esto está muy ligado también a la carrera docente, que es la remuneración que el docente va a tener, Claro. de manera que tenga horizontalidad y verticalidad. Es decir, un buen maestro pueda ganar más enseñando en la sala de clases, no escapando de la sala de clases para ganar más. Eso es el desafío que estamos nosotros. Después tenemos un sector privado que fue muy activo en la época de la reforma. Se crearon como 150 IFDs privados. Hoy eso se redujo, hoy hay solo 60. 60. 60, de todas formas tenemos Una 100, sobreoferta. ¿verdad? Una sobreoferta que seguramente vamos a ir también regulando con toda esta dinámica nueva, y sobre todo con los concursos. Cuando yo llegué me dijeron: Arnoldo, no se pueden hacer concursos. Nosotros llevamos 13 meses, 12 concursos. 12 concursos. 12 concursos. Y se Concurso para siguen supervisión. aplazando, pero no Y- te alarma eso, porque es un filtro también. No me alarma porque lo que decís es el filtro natural. Al contrario, tenemos que estar tranquilos porque tenemos dentro del sistema los maestros que saben. Los Los mejores. maestros que pasaron, los mejores, ¿verdad? Entonces, para mí es un reaseguro para la educación y lo que estamos queriendo. Y de paso, y te comentaba esto para decirte, es también un análisis para saber de dónde están viniendo los que progresan y de dónde se están formando aquellos Claro. que no pasan la prueba. Es también un detalle muy importante para mostrar a la Regionalmente sociedad. ves de qué instituciones son Así o de es. qué zona geográfica. Así Todo es. eso puedes medir con eso. Todo eso vamos a poder medir dónde está. Por ejemplo, ahora todavía no terminamos, pero en las pruebas que hicimos tenemos déficit en el nivel inicial, es donde más déficit tenemos en la formación. Entonces nos va a permitir decir, bueno, tenemos que especializar rápidamente el nivel inicial, ¿verdad? Bueno, hablando de nivel inicial, Hambre Cero creo que es, hasta donde conozco, el programa más emblemático del actual gobierno. Transversalmente, no solamente afecta o beneficia la educación, sino la vida misma, la salud y el desarrollo.
de nuestros chicos. Después de la pausa, ministro, quiero que desglosemos un poco cómo está encaminándose el tema hambre cero y si está yendo por el curso correcto. Después de la pausa. Llegó con el motor más potente de su segmento, llegó con equipamiento único, llegó con más asistentes de conducción y más sensores, llegó llena de detalles de lujo, más confiable, más segura, más fuerte y moderna que nunca. La mejor de todas ha llegado. Te presentamos la totalmente nueva Tunland G7 de Fotón, en las versiones 4x2 y 4x4. No te conformes con cualquiera, ven y conócela. Fotón, con motor turbo diésel de geometría variable, 160 caballos de fuerza, 380 Nm de torque, asientos con regulación electrónica y calefacción, asistente de arranque en pendiente y sistema de control de descenso. Fotón, la mejor de todas, ha llegado. Hambre Cero seguramente es uno de los proyectos más, pero más ambiciosos del actual gobierno y bueno, ya está en marcha en 90 distritos de la República y el año que viene deben incorporarse los otros 173, si no me cabe mal el número, son 263 municipios en la República y bueno, los primeros meses, creo que empezó en julio, por ahí, a esta parte, ¿cuál es la experiencia que tuvieron hasta aquí, ministro? Mira, primero decir que es realmente un esfuerzo gigante. 180.000 niños y jóvenes comían antes del proyecto Hambre Cero. A veces sí, a veces no. Es decir, un mes sí, un mes no. Cuando había presupuesto. Cuando se podía. Hoy, desde el 5 de agosto que arrancó esto, en forma oficial en las escuelas, comen 500.000 niños, un poquito más de 500.000 niños, ¿verdad? Empezamos y de las zonas más carenciadas, o sea, de se las ha focalizado. Zonas más carenciadas, se ha focalizado, tenemos los 22 distritos más pobres, los 22 distritos comen hasta la educación media y darte un dato muy importante, la presencia de los chicos en la escuela, 95% de asistencia. O sea, eso que siempre se decía, si se le va a dar de comer, no va a haber tanta deserción o ausencia. Sí, sí, eso estamos comprobando que es así. El nivel de presencia o de ausentismo se disminuye. Y también seguramente el tener las luces prendidas para aprender, para estudiar. Sí, tiene un valor extraordinario desde el punto de vista también del aprendizaje, un valor social gigante para una familia, para una mamá que va a tener 3 o 4 de sus hijos comiendo, desayunando, almorzando. Es un valor gigante, independientemente de todo lo que empieza a generar en la zona y en el contexto, porque también en algunas escuelas las madres son contratadas y formadas, capacitadas por el SNPP para cocinar, pero también promovemos las pequeñas MIPYMES y también las agricultura familiar campesina, para que todos puedan tener su parcela y proveer alimentos de la zona. ¿Verdad? Entonces hay ahí un trabajo muy lindo en algunas localidades funcionando muy bien, le proveen del queso, le proveen las frutas, las verduras, muy interesante. Y todavía eso tiene que adquirir mayor volumen y mayor envergadura. Y me pareció muy oportuno hacer en los 90 distritos para que las empresas sobre todo se acostumbren a este nuevo ritmo, a lo que significa. Los directores también se acostumbren al nuevo ritmo y abrir un sistema de contraloría donde los padres, los alumnos, la directora, el director tienen posibilidad de ir haciendo sugerencias para la mejora de la calidad. Yo creo que eso es muy importante. Por lo tanto, este es un tiempo que nos ha permitido ajustar y hacer pequeños ajustes y aprendizajes para saltar al año que viene, que son 900.000 chicos que van a... 900.000. En una primera etapa, ¿verdad? Entonces es un desafío muy grande. Y finalizar, ojalá, el periodo con
ya los 1.300.000 niños comiendo, ¿verdad? Pero eso hay que decirlo, no es un salto que se pueda dar de un día para otro con un volumen tan grande, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que ir ajustando y lo vamos haciendo. Y el sueño es la universalización de todo el servicio, pero también hay que reconocer que estas políticas públicas no se instalan en un solo momento, sino que tienen que ir teniendo su gradualidad de implementación, ¿verdad? Vemos que los controles se están haciendo, inclusive hubo multas para algunas empresas que no cumplieron. Asimismo, multas muy importantes, 400 millones, 1.000 millones para empresas que no pudieron cumplir o que no estaban viendo. Esto también es muy importante porque antes se hacía o llegaba la multa, pero llegaba una vez que ya terminó todo el proyecto, el servicio, todo. Y no ya cambia la cultura, la actitud. Claro, aquí estamos en tiempo, en forma, cuando receptivos a las denuncias, pero también receptivos al trabajar con las empresas, porque ¿de qué nos sirve solamente multar sin aprendizaje? Hay que trabajar y hay que ver la mejoría y poner y generar las condiciones para que esa empresa pueda ir mejorando. Yo creo que en ese proceso estamos y ese proceso también es un proceso muy rico, muy interesante, pero el valor que tiene esto en el impacto educativo, esto es lo que se llaman los factores asociados. Pocas veces se estudian los factores asociados. Se piensa que la maestra nomás es el factor. Y es un factor muy importante, sin dudas, pero hay otros factores asociados. Vos señalabas hoy uno, que es esa diversidad de aprendizajes que hay con algunas dificultades. Eso también es un factor que hay que tomar en cuenta. Y uno muy importante es el de la comida, el de la alimentación y el de tener los chicos ahí listos para poder aprender, ¿verdad? Bueno, una pregunta nomás, porque cuando empiezan las vacaciones son los padres otra vez los responsables. En tiempo de vacaciones papá y mamá tienen que darle de comer a su hijo, para aclarar nomás. Y por ahora. Y por ahora. Por ahora. Tal vez algún día puede darse otra. Es nuestro sueño y sobre todo aquí tengo que decir esto. Es una definición y un esfuerzo que el presidente Santiago Peña nos pide a todos que hagamos. Él está empeñado en que los chicos del Paraguay, los que más necesitan, tengan su alimento todo el año. Todo el año. Esa es él siempre dice, estamos contentos, pero no estamos conformes, dice, y nos pide más, y nos pide más, y nos pide más. Porque conozco muchos albergues o comedores en barrios carenciados que a veces hacen ONG, hacen iglesias, hacen diferentes organizaciones que hoy con esta dinámica funcionan más bien el fin de semana o día feriado. Y después cuando la escuela no está activa, entonces en esos tiempos, ¿verdad?, para ir puenteando y que estos chicos no tengan otra vez un bajón, ¿verdad? Estoy de acuerdo y es muy importante sostener eso, y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo ya con el CONAE, el Consejo, y con el liderazgo del ministro Tadeo Rojas desde el Ministerio de Desarrollo Social, para unir un poco también todos los otros servicios que dan, como Tecoponá y otros que se están dando, y que puedan ser servicios que se van alineando para sobre todo esas zonas de pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Bueno, Hambre Cero entonces el año que viene se llega a 900.000. A 900, un poquito más de 900.000 jóvenes. ¿Presupuesto es de Itaipú para eso? El presupuesto es una combinación de lo que ya existía, digamos, que es un proyecto como una nueva versión de este FONACIDE, y se le ha dado después, parte de esos recursos que vienen de Itaipú para llegar a este nivel de universalización. ¿Y va a haber recursos después del 2027? Porque veo que toda la planificación es hasta el 2027. ¿Qué pasa después? No, yo creo que sí. Esto también va a ir atado, de hecho, a ir mejorando, por un lado, la gestión, que yo les puedo asegurar que el Ministerio de Desarrollo Social y el CONAE, donde estamos todos, estamos viendo cómo con lo mismo podemos dar más, y eso estamos muy cerca de dar unas respuestas muy importantes a sectores, sobre todo siempre con la equidad y los sectores más vulnerables, y de optimizar, pero también de prever y mirar cómo va a ser esto después, tomando en cuenta que las recaudaciones están mejorando, tomando en cuenta que podemos todavía gestionar otras negociaciones importantes, de manera que sí hay mucha esperanza y mucha expectativa. Porque de que nos falten los recursos. Claro, de que nos falten. Esto va acompañado de una muy buena gestión, ¿verdad? De Hacienda, y muy buena gestión para... el grado de inversión nos va a ayudar muchísimo para atraer también inversión al Paraguay, y que eso genere fuente de trabajo, y la fuente de trabajo haga mejorar la calidad de vida de todo. En fin,
hay como una idea de crecimiento global que es muy importante. Es importante destacar este esfuerzo del programa Hambre Cero, es un esfuerzo interinstitucional y uno lo ve. Uno ve las jornadas de MIPYMES, donde está el MIC, Cierto. está el MAC, está el Ministerio de Desarrollo Social, están todas las instituciones, gobernaciones, municipalidades, todos involucrados, y también papá y mamá. ¿Cuántas familias con esto también van a tener el efecto derrame, ¿verdad? Un trabajo seguro y cocinan para sus hijos? Es como una familia, se forma una nueva familia educativa, alimenticia. Y esto moviliza también el sentido de comunidad, el sentido de esa comunidad educativa, y genera posibilidades en la misma escuela para su entorno. La escuela se convierte en un factor dinamizador de su contexto. Y eso es muy importante y no tenemos que perder, porque es así, la escuela es ese motor de crecimiento y desarrollo en todo sentido para la comunidad, y tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar que los padres tengan una buena representación y que esa representación responda a la calidad de lo que se va a hacer. Y por supuesto que el director es un factor crítico clave en el éxito de todo esto, ¿verdad? Bueno, una vez que tengamos a nuestros chicos bien alimentados, ministro, esto ya tendría que ser normal de aquí a algunos años, tendría que ser nuestra línea base, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿a qué apuntamos con estos chicos? O sea, estamos teniendo muchos programas de desarrollo a nivel de deportivo, a nivel de otras especialidades. ¿Podemos apuntar a una educación tipo dual como se hace? Sí. Vi que estuviste en Loma Plata, por ejemplo, visitando el Centro de Formación Profesional, que es un ejemplo. Allá en el Chaco, hoy en día, la gente, muchos jóvenes, no quieren irse a la universidad. ¿Por qué? Porque vos terminás a los 18 años el famoso bachillerato, después tenés que hacer 5 o 6 años de universidad, para después de estudiar una carrera universitaria tener un salario de 5 millones, 6 tal vez. Pero cuando terminan la formación esta dual, este tipo de formación técnica, ellos salen a los 18 años ya con un salario de 6, 7 millones, un trabajo seguro. Así es, así es. Mucho más rápido, están inmersos en el mundo laboral. Esa es una de las dinámicas que le queremos dar. Es uno de los principios que estamos trabajando, la educación dual. En la educación dual yo siempre hago un ajuste ahí en el concepto, incluso para aquellas carreras que no siempre sean técnicas o agropecuarias, porque se piensa claro. eso. No, yo tuve la suerte de hacer una educación dual en psicología, por ejemplo. ¿Por qué? Por obra de gracia de la vida, que yo estudiaba psicología, pero trabajaba ya en un colegio. Entonces tuve la posibilidad de hacer la parte teórica y práctica, ¿verdad? Al mismo tiempo. Eso es fundamental, cambia totalmente la vida. Además, como vos decís, sobre todo, yo creo que aquí nos cuesta dar muchas veces el valor a la educación porque no vemos su impacto. Sí. Tarda demasiado en llegar el impacto. Los resultados tardan. Y la familia tiene que estar y hay familias que no tienen esa condición. Necesita que el resultado llegue ya de alguna manera un poco más rápido. Entonces, esa es la virtud. Vamos a trabajar los bachilleratos técnicos agropecuarios. Ajá. Te cuento una anécdota. Estuve en un asentamiento en San Pedro, 1.300 hectáreas. Y no se planta nada. Y están en un colegio técnico agropecuario. Y están en un colegio técnico, pero no agropecuario. Ah, no. Era un bachillerato humanístico. Yo le digo, ¿qué hacemos acá con un humanístico? Tenemos que poner... Hay tierra para producir. Hay tierra para todo, para producir, para aprender, para desarrollar la escuela, la comunidad. Todo se puede desarrollar. Ese es el modelo que nosotros queremos. Es decir, que los bachilleratos estén acorde a lo que pasa en esa zona. Porque si no, ese joven va a salir de ahí y va a ir a la ciudad a buscar, lógico, eso es natural, normal. Y estamos vaciando nuestras comunidades. Cuando que ahí está en parte el futuro. Excelente. Estamos con el ministro de Educación. Después de la pausa quiero que hablemos un poco del hogar. Porque recién dijo el ministro, estamos a veces desesperados porque no vemos todavía el resultado y tenemos graves problemas en la familia, en los hogares. Él es psicólogo, sabe de lo que estoy hablando. Mucha violencia en el hogar, en la sociedad, ni qué decir. El avance de las drogas, de los antivalores sobre nuestros niños. ¿Cómo resistimos a eso? Después de la pausa.
Estamos en Siglo a Siglo, hoy con la visita del ministro de Educación, Luis Ramírez, compartiendo con nosotros como psicólogo. En estos días se estuvo debatiendo mucho la cuestión de la salud mental. Hay departamentos enteros donde el sistema de salud, por ejemplo, ministro, no tiene ni un psicólogo o psicóloga. En el Chaco, por ejemplo, salvo en el sector privado, pero en el sector público, y ahora se despertó un poco como que es necesario. Tenemos que atender integralmente a los chicos, a los docentes, a toda la comunidad. Y vivimos en una sociedad con muchos antivalores, ministros. ¿Cómo desde el MEC se puede ayudar a ponerle freno a esos antivalores? Muy bien. Nosotros estamos recuperando una antigua manera que tenía el ministerio de llegar, que a mi juicio fue genial, que son los orientadores y los psicólogos para el equipo técnico que se ocupaba de todo el desarrollo humano. Muy bien. Eso por algún motivo fue desapareciendo. Nosotros hoy necesitamos más o menos 1.500 psicólogos. En el presupuesto del año que viene vamos a tener 500. Muy bien. Y la idea es en los próximos 3 años ir creciendo y equilibrar esa necesidad de psicólogos y orientadores. Hoy no solamente el alumno necesita, hoy necesitan los padres porque necesitan una orientación. Vos decías, a veces estamos perdidos en cómo ayudar a nuestros hijos y sobre todo en los valores. Hoy necesitamos también que la escuela transmita ciertos valores y principios. Te voy a poner un caso nomás. Cuando le enseñamos a nuestros chicos a formar una fila o a levantar la mano para hablar, ahí se están transmitiendo los valores. Espera un poco, Carlos, no terminó todavía, Arnoldo, déjale hablar, escuchar lo que está. Ahí se transmiten los valores, principios, respeto. Entonces, tomen distancia, ¿se acuerdan? El hombro del prójimo. Eso era antes, pero... Entonces, lo que quiere decir que esos valores se transmiten en la convivencia, pero hoy todos necesitamos y se necesita la función del psicólogo y del orientador. Cierto. El maestro necesita una orientación, mamá, papá necesita una orientación para decirle, mira, lo que está pasando acá no es que vos le estás dando el celular, vos estás haciendo que tu hijo no tenga amigos, no tenga compañeros, no juegue con otros, no aprenda a respetar turnos, porque en el celular muchas cosas son mágicas y ocurren a la velocidad que yo quiero. La vida no es así, en la vida vas a tener que esperar. Y estos principios fundamentales para una buena convivencia no estamos ya educando ni en la casa ni en la escuela. Por eso necesitamos tener estos programas y las personas responsables para estos programas de orientación en gestiones, yo siempre digo, básicas como el respeto, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo puedo tener una idea distinta, pero podemos llegar a un objetivo común. Esa es un poco la clave que se está perdiendo también en la escuela a través de esa comunidad educativa donde hoy incluso los padres tienen sus rencillas, pertenecen a un grupo que va en contra del otro y hay como una suerte de pelea, que eso es lo que finalmente le estamos enseñando a nuestros hijos. No, Paraguay es uno de los países, hablando de educación, que tiene la menor cantidad de feriados en toda la región. Estuve debatiendo hace poco con la ministra de la Senatur ese tema. Argentina, Brasil, Chile tienen casi el doble de feriados que nosotros y los feriados tienen una significación muy importante en cuanto al patriotismo, en cuanto a valores de la nación, cosas que se realzan y se educan de generación en generación. De repente tenemos que volver a tener algunos feriados temáticos que nos ayuden a instalar temas, ministro. Mira, yo creo que todo lo que nos ayude a generar conciencia y sobre todo se basa en ciertos principios y valores, creo que es bueno recuperar. Nosotros para el año que viene, solo como un dato más aparte de la música y de generar espacios de expresión como el arte o el deporte, vamos a desarrollar la idea de que el himno nacional se cante, porque hoy sacamos esa reglamentación, se tiene que cantar lunes y viernes, pero que uno de esos días se cante música paraguaya. Qué espectacular. ¿Verdad? Porque también en nuestra cultura están nuestros valores. Sí, ahí ¿verdad? está. Entonces, pero ¿cuándo vamos a hacer si no hay un espacio dentro del calendario? Eso no va a ocurrir. Entonces, todo lo que ayude, y si tenemos que recordar ciertas fechas y tenemos que entender por qué esa fecha es trascendente para el país, yo creo que merece la pena, ¿verdad? Pero lo importante es también lo que dijiste y señalaste. Existe una dificultad muy grande en el Paraguay en la salud mental y se suele decir que somos uno de los países más felices y yo creo en eso, pero también creo que hay mucha dificultad para la resolución de los conflictos emocionales.
tenemos la tasa más alta de suicidio infanto-juvenil probablemente de América, ¿verdad? Entonces, eso es grave, eso es habla grave. de la salud mental. Eso habla de la salud mental y habla de la necesidad de generar espacios donde el joven se encuentre acogido, se encuentre escuchado, pueda procesar su propia frustración. Claro. ¿Verdad? Entonces hay chicos muy ausentes, un poco por esto que vos señalabas, que no solo los padres nos vemos desbordados, sino que no tenemos hoy sabíamos cómo educar antes, pero hoy nos perdemos un poco y aquí hay una delgada línea entre la autoridad y el autoritarismo, y hoy ni uno ni otro. Entonces los papás perdimos un poco de autoridad también con nuestros hijos. Educación cívica antes era importante. Muy importante. Inclusive lo que tiene que ver con las fechas históricas, geografía nacional. Hay tantas cosas que uno al andar en la vida se da cuenta. Y tal vez una de las cuestiones más graves, ministro, hoy es la pandemia, la salud pública, son los accidentes de tránsito, educación vial. La gente sube a una moto, chicos, especialmente en el interior, cruzan una ruta y terminó la vida de toda una familia, ministro. Muchas veces pasa eso. ¿Qué falta? Educación vial. ¿Cómo podemos sincronizar y ayudar? Queremos el desarrollo de la ruta asfaltada, trae más velocidad y uno tiene que medir y saber cómo conducirse ante esa clase de peligro. Queremos desarrollo, pero trae estos inconvenientes. Sobre todo la vivencia de valores como el respeto. Si yo no me respeto, y voy a poner un ejemplo en el sentido de que yo me fui a un cumpleaños, a una fiesta y tomé. Exacto. No puedo volver en la moto. Claro. Porque entonces no me estoy respetando, pero tampoco le estoy respetando a otro. Un peligro para el otro. Un peligro, soy yo un peligro para el otro. Esa conciencia de respeto es la que tenemos que también, aparte de conocer las reglas y saber el funcionamiento, y tenemos que ser también más estrictos como sociedad, ¿verdad? Para no permitir que la gente pueda circular sin su casco, que la gente circule sin licencia, que la gente circule sin los papeles reglamentarios, que la gente circule en estados que no corresponden, ¿verdad? Entonces, todo eso es como un sistema. Tiene que estar la educación, pero también tiene que haber un sistema que nos ayude a que se cumplan esas normativas, porque si no, es más difícil en la cotidianeidad, en el uso, lograr los resultados que queremos. Y bien dijiste, es una pandemia los accidentes de moto hoy, ¿verdad? Y eso es simplemente educación, como vos señalás. Y deja tantas secuelas, inclusive Enorme. Muchas criaturas en silla de ruedas, con otros problemas que generan todo el tema de la inclusión, incluso en aula, en la familia, en toda la sociedad. Ahora, hay otra pandemia que es la de las drogas, ministro. La gente muchas veces para procesar su problema recurre a una emoción temporal que se le ofrece, se contagia y se creen, sobrenaturales algunos al consumir estupefacientes, diferentes. ¿Cómo se está enfrentando esta pandemia? Nosotros tenemos ahí el programa Sumar, que es un poco la adaptación de una promesa de campaña del presidente Santiago Peña, que era Chau Chespi, que fue adquiriendo una dinámica, como bien señalabas, de varias organizaciones del gobierno y del Estado juntas, 22 en este caso, nos reunimos para proyectar el programa Sumar, que tiene 3 ejes. El eje educativo, el eje paliativo, que viene a ser la salud, y el eje ya de represión, que viene a ser con el Ministerio del Interior, Senat y toda la fuerza represiva, digamos, que combate el microtráfico en este caso, que es muy importante. Entonces, todas estas 3 ideas se juntan. Nosotros desde educación ofrecemos la posibilidad de abrir las escuelas, la posibilidad de que los chicos puedan estar desarrollándose, porque cuando una escuela le deja al chico afuera, le deja al margen, y en la marginalidad es donde ocurren todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es generamos espacio para que puedan estar en la escuela con hambre cero, con el proyecto Escuelas Abiertas, los chicos puedan volver a la escuela, recuperar su estima, y eso poco a poco va haciendo que se genere una comunidad. Y te cuento una anécdota: viene una abuela y me abraza, me agradece, entrando a una escuela, y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y dice, por primera vez logré sacarle a mi nieto de la consola, dice, de los videojuegos. Ahora viene a hacer fútbol. Y eso es bueno. Y practica y tiene su equipo y ya compraron la remera y ya están compitiendo y ya tiene una ilusión, ya entrenan, empezaron solo los sábados, entrenan ahora martes y jueves.
creció la comunidad, los padres encontraron la posibilidad de acompañarle porque le sacaron de ese encierro en el que estaban los hijos. El ¿verdad? deporte, la práctica de deportes, el arte, la cultura, Totalmente. todos esos espacios que podemos generar desde el sector educativo son, digamos, una de las maneras en las cuales podemos sacarle de estar tecoreí, de estar con Sí, malas ideas, malas sí, influencias. totalmente. Y sobre todo lo que decías vos, porque cuando uno tiene que apagar, digamos, se siente desbordado emocionalmente, el borde emocional solamente se pone corporalmente. Entonces, tengo que correr, tengo que saltar, tengo que escribir, tengo que pintar, tengo que cantar y la persona vuelve a su centro, ¿verdad? O meditar o también rezar, que son Sí. situaciones que te vuelven a tu centro, ¿verdad? Así es. Entonces, todas esas actividades que se desarrollan en esa dinámica producen esa posibilidad de recuperar el que está desbordado. Esa es un poco la dinámica y el por qué estamos desde la educación planteando estas actividades, que hoy tenemos un flagelo enorme que es el de las drogas. 90.000 jóvenes entre la edad de 14 y 18 años en el departamento central involucrados en drogas. ¿verdad? 90.000. Es una cifra terrible. Pero también ahí hay que reconocer algo del Paraguay. La entrada a las drogas normalmente suele ser el alcohol. Empieza con el alcohol. Hay una investigación que hicieron los americanos en la Sociedad Pediátrica Norteamericana, donde ellos hicieron un seguimiento ellos son especialistas en hacer un seguimiento a las personas. Y los que a los 11 años prueban una copa de Ahí ya. alcohol ya tienen Una curva mucho más. una curva mucho más compleja y complicada de no solamente entrar en el alcoholismo, sino de entrar a las drogas, ¿verdad? Entonces, fíjense lo fuerte que es, porque nosotros a veces jugamos y decimos, no, déjale, viroreíno. que experimente, hoy es Ahí Navidad, sí año, ya. año nuevo, déjale. No. Tenemos que ponernos firmes y poner serios. límites. Y poner límites con mucha claridad. Y eso también quería decir que nosotros perdimos esa posibilidad de poner el límite, y lo que más quieren nuestros jóvenes es el límite. Así es. Solamente tiene algunas características. El límite tiene que ser claro y permanente. Y entendible. Exacto. Y el por qué Porque le pongo límite. vos no podés un día decir las reglas del handball, después al día siguiente jugamos con las reglas del fútbol, al día siguiente jugamos con las reglas del vóley. El joven no sabe. Las reglas de la vida. ¿Cuáles Tenemos son? que poner esas reglas de la vida, esas reglas de la casa, esas reglas de la convivencia. Tienen que estar puestas y con mucha claridad para que se pueda cumplir. Si seguimos así alguna vez vamos a probar mejor los exámenes de PISA y eso, ¿verdad, ministro? Bueno, por hoy es todo. Bueno, Muchas gracias, ministro. Palabras Gracias, finales. no, gracias a vos, Arnoldo. Y realmente ahí me dejaste picando lo de PISA, que es espectacular. Tenemos que darle todo un programa a las Así es. evaluaciones. Y bueno, feliz de compartir contigo, con tu gran audiencia, con este programa que llevas haciendo hace mucho tiempo, y realmente, como decíamos, hoy es un aporte también para la sociedad, tener una perspectiva y una dinámica que muestre un camino de crecimiento y desarrollo. Yo creo que las críticas están perfectas y son buenas cuando vamos a poder usarlas para crecer y desarrollarnos. Así que muy agradecido contigo, Arnoldo. Y así hemos compartido esta edición de Siglo a Siglo sobre uno de los temas más importantes que podemos debatir en la República del Paraguay, la educación. Hemos tenido la dicha de contar con la presencia del ministro de Educación, Luis Ramírez, para hablar de muchos temas que tienen que ver con la educación. Espero reencontrarme con ustedes en la próxima edición de Siglo a Siglo. Hasta entonces. Siglo a Siglo fue una presentación de Inverfin, Record Electric, Shorty Beef, Agroveterinaria Ferheim, Classic, Frigorífico Neuland, Electrodomésticos Fama, IMAG, H Plus Balanceados, Estaciones de Servicio ECOP, Lácteos Lactolanda, Mercotec,